El asesinato de Vanessa Guillén sacudió al mundo. En abril de 2020, la soldado fue reportada desaparecida por su familia y más de 2 meses después su cuerpo fue descubierto. Vanessa les había dicho que estaba siendo acosada sexualmente, pero no había querido reportarlo a sus superiores por miedo a represalias. Muchos, incluyéndome, estábamos en shock al saber que un crimen así podía pasar dentro de una base militar. Pero el caso de Vanessa destapó una realidad que es más común de lo que se cree. Al ver reflejada su propia historia de abuso y en medio de la rabia y la impotencia, Karina López, otra soldado latina, creó el hashtag Yo soy Vanessa Guillén, sin saber que cientos de personas se unirían en redes sociales revelando sus propias experiencias de abuso en el ejército. A very concerning call came in. It was a very nervous voice. She just said that something had happened and no one was believing her. She did not know what else to do, and she was contemplating hurting herself. She was in survival mode. Didn't like being touched. I didn't know how to interact with my mother. I didn't know how to sleep. I didn't know how to feel safe. I didn't know how to anything. A part of me died. Who I used to be died because somebody decided to do this to me and nobody wanted to listen. I reported it and I fought. And I've gone through the trauma and through the retaliation that I faced. And now you have a missing soldier that was sexually harassed. And I wrote my story, put my picture beside Vanessa's because I was Vanessa. I am Vanessa. Chose to abandon their military careers after they were sexually assaulted by fellow cadets. At Fort Hood, another soldier gone missing. They created an environment that contributed to sexual assault, sexual harassment, and even murder. A Vanessa Guillén la asesinaron en el Fuerte Hood, en Texas, y las autoridades. This is the military's Me Too moment. Este video que acaban de ver es un adelanto exclusivo de un documental que estamos haciendo en Univisión Noticias Digital sobre la violencia sexual dentro del ejército de Estados Unidos. Aunque el caso de Vanessa ha traído atención renovada a este tema, es un problema que tiene décadas. Se estima que más de 20,000 miembros activos del ejército, tanto hombres como mujeres, son violentados sexualmente cada año, pero tan solo el 14% reportan el crimen. La gran mayoría de los que lo hacen enfrentan represalias. Una psicóloga del ejército con quien hablé hace unos días me dijo que de los 18 pacientes que atendió esta semana, 11 le hablaron de haber enfrentado violencia sexual. Fue una semana como cualquier otra y estoy cansada de esto, me dijo. Los periodistas de Univisión Noticias llevamos siguiendo el caso de Vanessa Guillén desde el comienzo. A raíz de este cubrimiento hemos estado en contacto con organizaciones que defienden a soldados en casos similares y hemos recibido correos y llamadas de otras víctimas que han querido compartir sus historias. Karina López, de quien les hablé al principio, es una de ellas. En 2018, Karina reportó un asalto sexual y por meses enfrentó represalias. En 2020, después de un declive profundo de su salud mental y física, decidió irse del ejército. Como Vanessa, Karina es de origen latino. Esta comunidad forma el 17% de las fuerzas activas del ejército y es la que está creciendo con mayor rapidez. Esto coincide con la tendencia demográfica nacional, pero también con el hecho de que el ejército ofrece una puerta de oportunidades para muchas poblaciones que han sido marginalizadas. Estas son, entre otras cosas, algunas de las razones por las que esta historia es tan importante para nuestra audiencia. Es difícil saber con exactitud el número de latinos que se ven afectados por la violencia sexual dentro del ejército. Este solo comenzó a publicar datos demográficos sobre los crímenes internos desde el 2020 y por ser un crimen que tiende a no reportarse, hay muchas incógnitas alrededor de la violencia sexual. Pero de manera anecdótica hemos escuchado de muchas personas que han sentido que el asalto estaba relacionado a su origen étnico o racial. Muchas mujeres latinas, por ejemplo, sienten que son percibidas como objetos exóticos de deseo. El ejército mismo reconoce tener un problema de violencia sexual en sus filas, pero se resiste a cambios profundos. Aunque ha habido reformas pequeñas e incluso algunos despidos de personas de alto rango, particularmente a raíz del asesinato de Vanessa, el cambio más importante que exigen activistas y sobrevivientes es que los casos de violencia sexual sean procesados por una unidad independiente de expertos fuera del ejército.
El sistema militar de justicia actual le permite a oficiales de alto rango sin experiencia legal tomar decisiones sobre estos casos y la gran mayoría de asaltantes que llegan a este punto no son castigados. En nuestra visita a la base militar de Fort Hood en Texas, la narrativa oficial es que son las manzanas podridas las que cometen estos crímenes y las que tienen que ser eliminadas. Pero la realidad es que este tipo de violencia es un problema profundo e institucional. Muchos lo han comparado a los abusos sexuales por parte de sacerdotes y otras figuras de autoridad dentro de la Iglesia Católica. Las dos instituciones han escondido crímenes y protegido victimarios, mientras que las víctimas enfrentan consecuencias que les cambian la vida, desde intentos de suicidio, estrés postraumático y el fin de su carrera en el ejército. Karina lo dice con muchísima claridad. La persona que solía ser murió porque nadie quiso escucharme. El cubrimiento sobre el caso Guillén, en gran parte liderado por los medios latinos, ha generado una gran presión y por primera vez en años es posible que haya cambios institucionales y legislativos a favor de las víctimas. Pero si efectivamente estos cambios son aprobados, queda por verse qué tanto impacto tendrán en una cultura que por décadas ha permitido que la violencia sexual se perpetúe con impunidad. Los casos de Vanessa y Karina son tan solo dos ejemplos de un patrón de abuso dentro de una de las instituciones más poderosas de Estados Unidos. Contarlas es contar las historias de miles de latinos en el país y es más crítico que nunca que medios como Univisión sigan cubriendo estos temas y poniéndolos al frente de la agenda nacional.